Hola compañeros y compañeras, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estamos nuevamente por acá para retomar la conversación. Muchísimas gracias por la disposición, por la puntualidad. Si les parece bien, vamos iniciando. Igual si más compañeros van Sí, llegando, bueno, pues se está van bien. uniendo a la conversa. Ujú. Eh, Les quería proponer como una manera pues de rebobinar el diálogo que traíamos, pedirle a nuestro compañero Andrés si nos ayuda, que él muy juicioso hizo el protocolo, la relatoría de nuestra primera sesión. Entonces estaría chévere, pues porque no todos logramos leerla hoy que la envió. Si Andresito nos regalas como una síntesis de la relatoría que construiste para ubicar y recordar en qué quedamos la vez pasada y ahí ya entonces yo hago el empalme y avanzamos. ¿Les parece? Perfectísimo. Listo. Andresito, ¿estás por ahí? Tienes el micro apagado. Andresillo no está. Espérame, yo le escribo a ver. Ujú. Ahorita estaba, porque ahorita nos saludo. Se le cayó la conexión. Hola, hola, ahí sí me escuchan bien. Sí, ahora sí ya Ahí te sí te escuchamos, escuchamos. Andrés. Sí. Dale. Hola, buenas tardes, me disculpan, es que estoy por acá corriendo un poco, ¿sí? Entonces, em, más que nada, en la sesión anterior estuvimos como en la apertura de nuestro seminario y además, digamos, de la apertura se toma en cuenta pues que este seminario es, digamos, una profundización o un aspecto académico orientado a discutir esos aportes epistemológicos, metodológicos, pedagógicos, teóricos que ahondó Cami en su trabajo con la primera infancia, con las infancias y las juventudes, allí desde los enfoques como el construccionismo social, que sería también como una sombrilla o para mirarlo, desde la socialización política, la subjetividad política, la construcción de paz y bueno, además de la presentación que realizó la profe Toyita y de la exposición tan grata que nos realizó Joa, pues se dieron como unos parámetros, unos planteamientos acerca de la estructura del seminario. Allí pues se enfatizó en que habría como una estructura que tendría que ver con una coordinación por parte de una de nuestras profes, una persona que sería la ponente, una discusión en plenaria y por último pues como que un cierre y relatoría en donde se discutiría como todo lo trabajado. También se mencionó que los ejes del seminario serían cuatro. Si de pronto estoy cometiendo una imprecisión, me corriges, profe Toyita, que serían el eje uno, el giro relacional del construccionismo social en el cual nos encontramos. El eje 2 socialización política desde los márgenes. El eje 3 sería narrativas generativas y agencia relacional. Y el eje 4 escuela, memoria y construcción de paz. Em, en la sesión abordamos, o más que nada, digamos, abordó Joa de una forma muy clara lo que tenía que ver con la perspectiva construccionista social, perdón, del construccionismo social, la subjetividad política de niños, niñas, jóvenes, esto que tiene que ver con las realidades situadas y lo que se enmarca, digamos, por fuera de la individualidad y en donde, digamos, la lectura y la discusión se encuentra en torno a un pensamiento colectivo, ¿cierto? O por llamarlo de alguna forma, la orientación desde la comunicación hacia verdades o realidades situadas y colectivas, ¿cierto? Em, digamos que esto pues lo ahondamos mucho más en la relatoría, como para no gastar mucho tiempito. Em, digamos que tuvimos un espacio de intervenciones en donde pues la profe Beatriz, el profe Héctor Fabio, el profe José Orlando tomaron la palabra y bueno, se realizó como una suerte de cierre en donde
se estructuró como de forma formal este seminario y se resaltó pues que este proceso realmente busca mantener ese pensamiento de Cami vivo a través del diálogo entre los que participamos acá como personas que de alguna manera contamos como con una relación muy cercana con Cami y buscamos también como profundizar en todo esto que es su pensamiento. No sé si hasta ahí está bien o quieres que retomemos un poco de lo que son las ideas centrales de la exposición, Joa. Yo creo que así como dices tú, es simplemente un recorderis general para ubicarnos nuevamente, darle la bienvenida a Beatriz que acabó de entrar. Muchas Sí, gracias. bien. Y bueno, pues la idea, Gracias. compas, es que podamos retomar el diálogo. Habíamos quedado y vamos a empezar a trabajar los principios metodológicos. Recordemos que vimos, pues, como hablamos un poco de las tres preposiciones generales del construccionismo social y empezamos trabajando los principios ontológicos, los principios de tipo epistémico y entonces ahora vamos a encadenar algunos de esos principales elementos metodológicos que fundamentan las prácticas de generación de conocimiento en el construccionismo social. Como una cosa general que atraviesa el construccionismo social en lo metodológico es que tiene una postura totalmente directa frente al extractivismo epistémico. Y allí pues se encuentra de manera muy directa con las perspectivas decoloniales y críticas latinoamericanas. Y esa crítica al extractivismo cognitivo o al extractivismo epistémico está como amparada en varios elementos. Un primer elemento es que en el construccionismo social hay toda una apuesta por el pluralismo metodológico. Ese pluralismo metodológico, sobre todo, em, aboga, compañeros y compañeras, por posicionar perspectivas, herramientas, aproximaciones en el orden de lo metodológico que partan de los diálogos, digamos, de los diálogos como una herramienta fundamental, no solo para, que yo creo que ahí va otra diferencia importante, no solo para aproximarse y conocer, digamos, la interpretación que el otro hace sobre su realidad o el mundo interno de esa persona. Sino los diálogos como ese puente que permite conectar y generar comprensiones colectivas y sobre todo coordinar acciones entre los sujetos y los grupos. Pero también metodológicamente en ese pluralismo eh, que pues implica que el construccionismo social ahoga porque existen que debido a la complejidad de la realidad y del ser humano y a esa, digamos, amplitud de los significados que logramos construir en las relaciones, es necesario que los métodos también puedan alcanzar esa perspectiva y que puedan entrar en diálogo diferentes posturas, diferentes herramientas que faciliten la amplitud de las interpretaciones y que sobre todo permitan como la vindicación de las distintas realidades, que se hagan visibles y audibles esas diferentes formas de comprender y de actuar en la realidad. Creo que dentro de ese pluralismo metodológico que el construccionismo social defiende y que pues encarna, también implica como privilegiar unos dispositivos en los cuales el discurso las narrativas biográficas, las narrativas colectivas, la interacción, la polifonía, todos los procesos, la polifonía hacia la cointerpretación son el centro de las mediaciones metodológicas, porque, pues, evidentemente, por lo que conversábamos la semana pasada, en el construccionismo social, lo metodológico, aunque no desconoce el individuo, porque pues parte de los individuos, no,
no se queda con las perspectivas individuales de cada persona, sino que las mediaciones metodológicas, los dispositivos metodológicos siempre están diseñados para promover la relación. Y en la relación, perdón, desde la relación, la comprensión. Otro elemento importante, bueno, este me lo salto, pues solamente decir que este modelo dialógico, este modelo participativo, este modelo basado en en las conversaciones para algunos, en los diálogos, en las narrativas, en la co-construcción de comprensiones y de acciones, siempre está buscando posicionarse, pasar del extractivismo al modelo relacional, y eso implica también un giro importante que quizás quiero destacar con esta diapositiva, es que ese pluralismo metodológico, pues además de esto que acá que estamos diciendo, también es que el investigador pasa a ocupar un lugar diferente en la construcción de conocimiento, porque se entiende como uno más en la relación y su implicancia es directa y su experiencia es tan significativa como la de los otros. Entonces, en el construccionismo social, en lo metodológico, hay siempre como una autovigilancia ética y epistémica para que esas interlocuciones que se den sean lo más horizontales posibles, para que haya en estos procesos una redistribución del poder en el ejercicio de la comprensión. Yo creo que eso también, ay, deje de compartir. Sí, Sí. Se paró, espérame que yo no sé qué fue lo que le hice y se me paró la... Estás Ya podía compartiendo alegar tu todo lo que pantalla. quiera, pero Por no se le oye. Estás compartiendo pantalla. Eso, Dani. Ahí ya, ¿cierto? Qué pena. Entonces, bueno, eso era como lo que quería resaltar sobre el extractivismo, en dónde está como el quid del no extractivismo, y es también en la percepción y en la posición que ocupa en esta perspectiva y en su metodología el investigador. Entonces, claro, en el construccionismo también empezó a posicionar y a trabajar todo el tema de la colabor, la coinvestigación, la co-construcción en el conocimiento, la coautoría, y encontró diálogos muy fructíferos, por fortuna, también con las perspectivas, como decíamos ahorita, de coloniales, más desde las vertientes latinoamericanas. Otro de los principios metodológicos fuertes dentro del construccionismo social es todo el tema de la reflexividad en la construcción de conocimiento, y sobre todo el tema de cómo esta construcción de conocimiento está orientada a la transformación social. Entonces, en el caso de la reflexividad, Ya va. ¿sí? Toyi, yo no le No escucho. sé. ¿Ustedes Hay una escucharon? pregunta. Hay una pregunta en el chat que me parece interesante en lo que estás expresando, que la Adelante, es está que como yo haciendo. no veo el chat, qué pena. Sí, por eso yo estoy aquí sirviéndote de ayudante. Dicen en el chat, por ejemplo, en todo esto que estás hablando de la co-construcción con los niños y demás, y esta pregunta es muy importante. Por ejemplo, si trabajamos con infantes pequeñas, con primera infancia, ¿esto cómo se aplicaría? Yo no sé si te parece bien como contestarla y seguirla, o si las almacenamos para el cierre, como tú quieras, pero quería hacerla La, presente. la pregunta es si trabajar con los niños con los niños, sin importar el ciclo vital de la niñez, eh, implicaría si ellos hacen parte de la construcción de conocimiento. Esa es la pregunta. Ana Lilia, ¿tú quieres como ampliar la pregunta? Sí, más bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, perdón que no Hola. prende mi compuesto, ando en camino, ahora sí me agarró pues, en tránsito, Tranquila. y o sea, me preocupa
porque estoy a punto de empezar a trabajar justo con primera infancia, particularmente de 3 a 6 años, que es preescolar. Y justo me ha estado dando vueltas, intenté revisar algunas cosas de Cami para el tema de lo metodológico, y ahorita pues aprovecho, ¿verdad?, que lo estamos también revisando, Ujú. porque sí, para mí son importantes, son parte, pues sí, son sujetos para mí, pues, de construcción de conocimiento, pero pensando en las edades, a lo mejor más grandes, ya de los 6 años, que tienen también ellos otras habilidades que yo puedo entender o que son más familiares por mi adultocentrismo, pero sí me preocupa como cómo trabajarlo, es decir, cómo hacerlos partícipes sin imponer, porque pienso, o sea, le he estado dando vueltas, a lo mejor puedo yo llevar algo, no sé, algunos juegos colaborativos, pero no sé si ya introducir juegos colaborativos para observarles es más bien pues una dinámica más epistemológicamente más colonial o metodológicamente más colonial, que eso yo no quisiera, ¿verdad? Yo sí quisiera que ellos fueran parte de esto, pero no me queda muy claro cómo a partir pues de sus habilidades también en esta edad, podría hacerlo. Ujú. Ok, sí, muy chévere la Buenísimo. inquietud. Yo creo que es una inquietud muy importante en este seminario y en los ejercicios, pues, que se vengan en el futuro en este programa, porque efectivamente desde el construccionismo social como perspectiva, como gran sombrilla, como una de las grandes sombrillas que Cami usó para impulsar su pensamiento y sus desarrollos. Efectivamente, los niños y las niñas, sin importar la edad que tienen, son sujetos epistémicos, es decir, son sujetos con capacidad de pensamiento propio, de comprensión propia, de acción propia. Y como bien lo dijiste, es nuestra dinámica y nuestra perspectiva adultocéntrica la que históricamente ha invisibilizado y ha negado ese lugar, esas formas de habitar el mundo que ellos tienen, ha negado su palabra y sus maneras de relacionamiento y nos ha hecho pensar, ¿cierto? También históricamente, como en los últimos 200 años, que los niños y las niñas son sujetos del futuro, la semilla de lo que van a ser, porque son supuestamente sujetos dependientes, sujetos inmaduros cognitivamente, éticamente, moralmente, políticamente, que son sujetos en tránsito, pasando por unas etapas para llegar a la madurez, ¿no? A eso que llamamos adultez, donde se supone que ya van a ser dueños de sí, de su capacidad cognitiva, de su capacidad para tomar decisiones en el fuero ético y político y por tanto ciudadanos. En esta perspectiva, por fortuna, la cosa es distinta. Ellos son sujetos plenos desde antes de nacer y durante el transcurso de toda su existencia, porque también retomando aquí los planteamientos de las perspectivas alternativas del desarrollo humano que Toya ha venido desarrollando en sus últimos 25 o 30 años desde el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, con distintas investigaciones en las que Cami participó, yo participé, algunos de los que están acá también han participado, esas perspectivas de alternativas del desarrollo humano que Cami también retomó en diálogo con el construccionismo social para posicionar una mirada distinta de los niños y de las niñas, en este caso de la primera infancia, implica no solo reconocerlos como sujetos, eso, epistémicos, con capacidad de pensamiento, de acción, de palabra, de entender sus realidades, sino también como sujetos diversos, ¿cierto? Como hay distintas formas de habitar la niñez, no es lo mismo los niños indígenas, los niños afro, los niños de la ciudad, los niños que habitan lo rural, pero además de eso, entender que los contextos en los que sus familias y demás agentes relacionales viven con ellos, esas relaciones también marcan muchísimo las maneras en que los niños y niñas em,
se perciben a sí mismos y perciben la realidad y construyen la realidad en la que viven. Entonces, investigativamente, para no caer o tratar de caer lo menos posible en todas estas prácticas adultocéntricas extractivistas de la academia tradicional de la que somos hijos e hijas, es muy importante también implicar cosas que el construccionismo y, por ejemplo, Cami logró muy bien: el juego, lo lúdico, lo estético, la presencia de las artes, de esos múltiples lenguajes y prácticas que permiten que los niños y niñas en los distintos momentos de su vida puedan relacionarse y puedan manifestar y mostrar sus perspectivas de mundo, pero también potenciar disculpen la redundancia, los potenciales que ellos están construyendo. Entonces yo Sí, diría que para darle la palabra a Toyi, que sé que ahí puede ayudarme un montón a precisar cosas, yo diría que una sugerencia metodológica importante es involucrar el juego, no como un relleno ni como una entretención para que el adulto pueda acercarse al niño o a la niña, sino el juego como un lenguaje ujú. importante dentro de la construcción del conocimiento en esa relación intergeneracional que vamos a tener en la investigación. No sé, Toyi, si quiere complementar. Sí, yo creo que es en el sentido en el que lo estás planteando. Yo creo que Cami hizo ahí como unos insights muy interesantes a través, por ejemplo, de las marionetas, ¿no? Ella creó una serie de personajes en sus marionetas y con la casita de marionetas hacía obras con los niños y los niños también actuaban allí, ¿no? Y ella pues recogía toda la narrativa que se gestaba a través de eso. Trabajó mucho el dibujo, ¿m? Y el dibujo de situaciones concretas que se generaban en los diálogos con las familias y las maestras. O sea, lo que Cami siempre hizo es que nunca trabajó solo con los chiquitos, con los niños, sino trabajaba con las mamás, especialmente con las maestras y con los niños. Y siempre usó fue la técnica de esto de las marionetas. Creó como unos cuentos con personajes específicos y esos personajes también los jugaba con los niños. Por ejemplo, recuerdo un personaje que creo era Don Violencio y con Don Violencio y con los niños moldeaban en plastilina el personaje y alrededor de irlo moldeando iban hablando sobre Don Violencio, ¿no? Quién era Don Violencio, cómo se expresaba Don Violencio, cómo llegaba a sus casas, qué les producía, si les daba miedo, si no les daba miedo, qué hacían con el miedo, etcétera, etcétera. Es decir, fue alrededor del juego y alrededor de técnicas de trabajo narrativo, pero donde involucraba a las mamás y a las maestras junto a los niños. Eso es Yo, algo que hay que ir creando ahí muy interesante, pero es todo un desafío, pero muy, muy interesante. Sus dos Toyi, tesis doctorales fueron con niños de primera infancia. Dime. una cosa que oyéndola para completar a la compañera que nos hace el cuestionamiento sobre Cami, yo recuerdo mucho sobre el trabajo que Toya está narrando con Don Violencio, que eso está muy anclado a todo el trabajo del construccionismo social en la aplicación a la psicología social del trabajo narrativo y de externalizar las violencias a través del juego y del lenguaje para que las violencias dejen de estar ubicadas, dejemos de Adentro. ubicar las violencias en los individuos, en este caso, por ejemplo, en los niños o en las niñas como individualidades, y ellos también tengan la oportunidad de externalizarlas, de centrarlas de sí y entender que es un problema de las relaciones y de la manera en cómo interpretamos el mundo y le damos solución a los conflictos. Entonces Ujú. creo que el juego es un camino muy maravilloso
acompañado de todo el ejercicio narrativo de externalización que permite pues el trabajo desde el construccionismo social, y que en los libros de Cami hay mucha documentación del trabajo metodológico, entonces ahí también de pronto puedes encontrar pistas sobre este asunto. No sé si alguien más quiera adherir o decir algo sobre esto que estamos hablando, o si continuamos. Si quieres, vas continuando y si aparece alguna otra cosa, interrumpimos también. Dale, mi Joa. Listo, entonces estábamos diciendo que otro principio metodológico es todo el tema de la reflexividad y de la construcción de conocimiento, pero orientado a la transformación social. Entonces, la reflexividad no pensada como, como un adornito ético para ser éticamente correcto, ¿cierto? Sino la reflexividad como parte fundamental del rigor metodológico, en el sentido de entender de manera permanente cómo estamos construyendo ese conocimiento y cuál es el lugar de nuestra subjetividad como investigadores e investigadoras y la subjetividad de los demás participantes en esa construcción del conocimiento. Entonces, dentro del construccionismo social hay un trabajo muy fuerte que invita a los y las investigadoras de todas las áreas, en este caso nosotros de las ciencias sociales, a analizar dentro de la construcción de conocimiento los efectos que tiene eh, eso que estamos estudiando en la transformación de la realidad. Por eso el otro principio es la justicia social o la transformación social, y es que ese conocimiento no se justifica per se, no, el conocimiento en el construccionismo social no tiene importancia por sí solo. No es la generación de conocimiento por generar conocimiento y aumentar el conocimiento científico en las áreas, no. El conocimiento en el construccionismo social tiene sentido en la medida que sirve para comprendernos mejor y transformarnos juntos y juntas y construir presentes y futuros mejores, ¿no? Presentes posibles y futuros posibles. En ese sentido, este conocimiento del que estamos hablando es un conocimiento con mucha conciencia histórica, como diría Semmelman, un conocimiento muy anclado al territorio, a la capacidad de leer el territorio en el que habitamos, las realidades, las dificultades, las necesidades, pero a la par de leer las capacidades, de leer las potencialidades que también hay ahí en ese territorio, en esos sujetos, en esos grupos. Es un conocimiento muy al servicio de la justicia social, porque también es un conocimiento comprometido con ayudar a reducir las brechas de desigualdad, de injusticia, de violencia, y ayudar a hacer visible en el conocimiento esas historias de esos grupos humanos pues marginalizados y subalternizados también en la producción de conocimiento. Entonces, por eso es como tiene como esa orientación en lo metodológico, los procesos de generación de conocimiento. Para ir finalizando, creo que valdría la pena como hacer un cierre sobre entonces el construccionismo social, que es en sí lo que está ayudando o ha venido ayudando a transformar en estos últimos 35 años en cuanto al paradigma, especialmente en lo psicológico, ¿cierto? En la psicología social y en diálogo con las ciencias sociales. Entonces, miren que el construccionismo social también nos ha permitido en esta crítica radical al paradigma tradicional para construir conocimiento. El construccionismo social nos ha dado la oportunidad de entender la realidad como contingente, ¿cierto? Una realidad en permanente movimiento,
atravesada por lo histórico, por lo cultural, por las mediaciones y las prácticas lingüísticas que juegan un papel más allá de la representación y se vuelven posibilidades em, para construir nuestra realidad interna y externa o subjetiva y compartida, pero también nos ha permitido el construccionismo social a nivel epistémico, em, pasar de ver la realidad como algo ya establecido, ¿cierto? Como diría Toya en sus seminarios de desarrollo humano, esa realidad que se nos presenta como inalterable para pasar a entender la realidad como algo abierto que puede ser transformado a partir de esas decisiones y relaciones que construimos en, no de forma universal, sino situadas en contextos y en oportunidades también de carácter local. Además de eso, el construccionismo también vino a ayudarnos como a entender esa construcción del yo, no como algo aislado, como mm, un sujeto totalmente autodeterminado por la razón, sino a entender la importancia, la centralidad que tiene en la vida humana, el relacionamiento, lo social como, no como solamente como una determinación estructural, sino lo social como una posibilidad permanente de transformación, de realización, de co-construcción, donde el lenguaje ocupa un lugar muy importante, pero donde el lenguaje tampoco tiene nada que hacer si no hay relación, si no están los otros y las otras. Y el construccionismo también ofrece una gran oportunidad para la creación metodológica, porque es una perspectiva que es capaz de entrar en diálogo con otras perspectivas, reconocer su potencial, pero no solo con perspectivas académicas, ¿no? No solo con perspectivas, perdón, teóricas o otros métodos, sino con otras formas de conocimiento sobre lo social, por ejemplo, la literatura. Eso por un lado, y voy a compartirles finalmente también esta otra diapositiva que no logré meter en esta presentación, pero que me parece súper relevante y no la quiero omitir. Y ahí ya están viendo la diapo. Sí. Entonces, también quisiera que conversáramos para cerrar unos minuticos adicionales en este encuadre, en esta primera aproximación como a los elementos generales del construccionismo, donde hablamos de sus preposiciones, de sus principios ontológicos, epistémicos y ahorita de algunos de los metodológicos, que pudiéramos desde ahí aclarar, porque a veces, sobre todo pues cuando uno no está tan relacionado con con esta perspectiva del construccionismo social, hay mucha confusión entre el constructivismo y el construccionismo. Entonces, creo que valdría la pena que nosotros pudiéramos tener algunas pistas para reconocer la diferencia, porque es muy fácil confundirlas. Se parecen muchísimo las palabras, además tienen raíces epistémicas, algunas son las mismas, pero pues evidentemente el constructivismo no es lo mismo que el construccionismo social. Entonces, la primera cosa que valdría la pena entender del constructivismo, no, más bien decir que el constructivismo como perspectiva y el construccionismo social que propuso Gergen, que es el que nosotros estamos hablando acá, tienen como un horizonte de pensamiento, ambos situado en lo posmoderno. Si hubiese que ubicarlos, pues pongámoslos en las perspectivas posmodernas. Ambos tienen una crítica a esa epistemología positivista de la que hemos venido hablando,
Los dos también rechazan esa idea de que el conocimiento es como una copia fiel de la realidad y que nosotros lo que hacemos con el lenguaje es representar esa realidad que ya está plenamente establecida. Pero además los dos rechazan el tema de la objetividad, el tema de la universalidad y también a nivel metodológico, los dos, pero de manera pues diferente, como que vindican el pluralismo metodológico. Entonces ahí están como unas de sus mayores coincidencias. Sobre todo si uno tuviera que sintetizar, uno diría, bueno, entonces es que tanto el constructivismo como el construccionismo afirman que el conocimiento es una construcción y no un reflejo del mundo, y que esa construcción permite comprender el mundo y hacer el mundo. O sea, como que hasta ahí es en lo que más coinciden, pero sí vale la pena entender que el constructivismo, ¿en dónde sitúa el constructivismo la construcción? O sea, para el constructivismo, ¿en dónde está el núcleo de la construcción? En la razón. Entonces, ubica esa construcción es en el sujeto que conoce, en ese sujeto que es el observador, en ese sujeto que es el que es capaz de tener una experiencia, una percepción y generar internamente o cognitivamente más bien unos esquemas que le permiten hacer una cosa que ellos llaman aprendizaje y desde ese aprendizaje hacer algo que llaman autoorganización o metaobservación, y se supone que son esos metaprocesos cognitivos los que le permiten la construcción del ser, del yo. Entonces, pues como que es importante que entendamos que este constructivismo centra esos procesos de construcción en el sujeto cognoscente. Y que pues no por algo están fundamentados en Piaget, ¿cierto? En todo el tema de la cibernética de segundo orden, en ese constructivismo inicial, que pues lo que está mostrando es una realidad que el sujeto es capaz de conocer a través de las herramientas de la razón, pero en cambio, el construccionismo del que nosotros estamos hablando acá en este seminario, que era la perspectiva epistémica que orientaba los procesos de comprensión, de investigación, de pedagogía que Camille desarrollaba, por el contrario, no sitúa la construcción en el sujeto, sino que la pone en la relación y en la capacidad que tiene esa relación de expandir nuestra comprensión, de la capacidad que generan esas relaciones de llegar a acuerdos, de construir significados, de modificar comportamientos o prácticas. Y otra cosa muy importante en el construccionismo social es el lugar tan relevante que tiene el contexto histórico, el contexto cultural, la diversidad y la pluralidad en esa construcción de los significados, de las identidades. También es muy relevante y muy diferente el lugar que tienen las emociones en el construccionismo social. Entonces, como que es importante este cuadrito comparativo para que entendamos que son dos perspectivas distintas y que puede que tengan algunas cosas en las que se comunican, pero que, por ejemplo, el constructivismo ha sido como uno de los pilares fundamentales en la educación más tradicional, mientras que el construccionismo social en sus diferentes
variaciones o diálogos con otras perspectivas, como las perspectivas decoloniales, ha sido más una fuente de crítica a esas perspectivas más conductuales, si se quiere, dentro de la educación, más cognitivistas, más escolarizantes, mostrando la necesidad de poner en diálogo, por ejemplo, o de abrir los diálogos en las aulas, de superar la fragmentación, los estancos de conocimiento de biología, por un lado, matemáticas por el otro, literatura por el otro, y generar más diálogos entre esas perspectivas de conocimiento en las aulas, pero sobre todo poner a dialogar a los maestros y niños con sus entornos, con las familias, con lo que ocurre en el barrio, en la vereda, con apropiarse y reconocer su contexto, con y entender y dialogar con los habitantes de sus comunidades. Entonces, son dos formas muy diferentes de la construcción del sujeto y de la realidad. Quería como que también hiciéramos rapidito ese diálogo y cerráramos con esto por si de pronto tenemos esa inquietud sobre si son lo mismo, si se parecen o en qué se parecen y en qué no. Entonces, ahora sí, dejo de compartir y ya pues la idea es que podamos conversar un rato, que podamos dialogar así a partir de preguntas, a partir de comentarios, de inquietudes que van apareciendo, porque entre todos seguramente podemos ir también profundizando en ese tejido que estamos intentando reconocer de que soportaba el pensamiento y la acción de Kant. Ujú. Muchas gracias, Yorita. Muchas gracias. Entonces, nada, abramos como la conversación sobre lo que trabajamos hoy. Joan nos está presentando como una reflexión de toda la parte metodológica. Hoy hubo fuerza en lo metodológico, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante poder poner el diálogo en eso, en, desde nuestras propias comprensiones, desde nuestras experiencias, desde lo que cada una y cada uno hacemos en nuestros contextos, ¿no? Aquí tenemos un gran constructivista, que sería súper interesante escucharlo frente a esta última intervención de Joa, donde plantea ese paralelo entre el constructivismo y el construccionismo, ¿no? Bueno, esos fueron diálogos eternos con Cami sobre esos debates, entonces me parece súper interesante y me parece muy bacano pensar en cuáles son las implicaciones metodológicas de la perspectiva construccionista, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hacemos, los ámbitos en los que investigamos, las maneras como investigamos, ¿no? Creo que eso se vuelve muy interesante. Entonces, bueno, vamos con Esteban. Adelante, Esteban. Pues yo desde la vez pasada, Joana, quería pues agradecerte de corazón esta introducción que nos haces al construccionismo, porque los que no somos expertos en el tema, pues necesitamos de estas mm, introducciones. eh, que iba a decir brochazos, pero es que no ha sido un brochazo, que yo creo que se han dado unos elementos muy claves y determinantes para comprender cómo se va estructurando una teoría que me, me impacta muchísimo por una razón. Eh, es muy difícil uno poder identificar hasta dónde llega, hasta dónde una teoría eh, ha logrado influenciar de manera significativa otros campos teóricos. Entonces no sabía uno si era que ellos ya venían, ese campo teórico ya venía ya en unas fracturas internas
que lo llevaban a hacerse unos planteamientos que lo van aproximando más hacia otras esferas de la comprensión, no solo del conocimiento, la teoría de la realidad, la vida humana, el desarrollo humano, o si efectivamente, como es tan difícil en un mundo hiperconectado como el que nos ha tocado ahora, mucho más potente que el que teníamos en el siglo pasado, donde era más difícil acceder a otros corpus teóricos. Ahorita nos llegan de muchas maneras, a veces más deformado, a veces más original, pero de alguna manera, entonces se encuentra uno con cosas muy interesantes, como que investigadores en las polos opuestos de la Tierra están haciendo el mismo trabajo y están llegando a las mismas conclusiones sin el uno haberse comunicado con el otro, pero Correcto. más todavía sin que ninguno de los dos haya basado su trabajo en la teoría del otro. Entonces, esto a mí me parece supremamente interesante, porque hay unas confluencias muy especiales en la comprensión de distintas realidades sobre las cuales trabajamos. Bueno, a mí todo de la partida de Cami me ha afectado enormemente en muchas cosas. Una de ellas era las reuniones que teníamos de la maestría. Cuando estaba en la maestría, teníamos unas reuniones que eran de lo más interesante del mundo, porque eran reuniones en las que nos íbamos develando los unos a los otros, porque a pesar de estar trabajando sobre el mismo programa y demás, eh, no nos conocíamos, o sea, no sabíamos, el uno estaba ya en su cuento, el otro en su cuento y tal. Pero lo más bello de esto era darnos cuenta que no era cierto que cada uno estaba como un loco aislado haciendo algo que no tenía que ver con lo de los demás. Entonces teníamos unas reuniones en las cuales lo que había era fundamentalmente un momento para el encuentro y para el reconocimiento de que como investigadores, como personas interesadas en las infancias, en la paz, en la reconciliación, en la construcción de una sociedad mucho más provechosa para la dignidad humana, resulta que estábamos como del mismo lado y que de alguna manera estábamos usando las mismas herramientas. Y nunca olvidaré una presentación en la que Cami decía, pues yo no sabía que la concepción que ustedes tenían sobre emociones era la misma con la que nosotros estamos trabajando. Ujú. Entonces, teníamos un diálogo muy bello, tratando de comprender qué es aquello que más nos ayuda a reconocernos y no qué es aquello que nos pone en orillas Distancia. opuestas para el propósito común que tenemos con la niñez y la juventud. Y entonces yo empiezo a encontrarlo, pues no solo en las diapositivas de la semana pasada, sino también muy especialmente en las que nos has compartido el día de hoy, Joana, en esta forma de entender el proceso investigativo y unos principios de la investigación que lo que hacen es apoyar todo lo que habíamos visto en la sesión pasada. Eh, Entendiendo que yo no puedo pensar que la interacción humana y el lenguaje sean factores decisivos en la construcción de lo humano y que una investigación no vaya en el mismo sentido, en el reconocimiento, por ejemplo, de un conocimiento eh, producto de la conversación, del encuentro, eh, de la búsqueda de unos propósitos comunes, más allá de lo que, mm, digamos, en forma más compartimentalizada, se hace desde otras perspectivas. Eh, y entonces quiero decir que me vuelve a llenar como de un entusiasmo
renovado estos planteamientos que nos ayudan a encontrar de que sí hay otras salidas, de que sí hay otras maneras de comprender la realidad, pero sobre todo y ante todo, de que tienen una potencia enorme en la construcción de realidades, de sociedades y de interacciones muy positivas. A veces uno con todo esto que nos abruma, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con estas guerras y todos los días nace un misil nuevo sembrado en una parte nueva, y uno dice, pero pues madre, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y parece como si todo estuviera perdido, pero aquí uno como que vuelve y recupera la esperanza de que sí hay camino y sí hay posibilidad de transformación. Y ahora que se daba la conversación sobre si es posible hacerlo con niños pequeños, eh, pues yo también he vivido la experiencia con niños pequeños en el nivel educativo. Y Toya lo debe recordar por allá hace ya muchísimos años cuando teni- Muchísimos. teníamos más pelo y menos barriga. eh, eh, Estábamos trabajando sobre la idea de que los niños fueran tomadores de decisiones en la escuela. Y entonces, alguna vez que estaba haciendo una charla en un jardín infantil de bienestar, en un hogar infantil de bienestar familiar, donde había niños desde un día hasta como los 3 años tal vez, y entonces eh, una profesora levantó la mano y dijo, eh, ¿sabe que yo no había caído en la cuenta de que eso es lo que hacemos? Y yo tenía dudas de si un niño de 1 año, podía tomar decisiones en beneficio de la comunidad. La comunidad de otros niños que estaban divididos en los biberones, gateadores, caminadores, o sea, estamos hablando de bebecitos. Entonces, ella me decía, acá las decisiones las tomamos con los niños. Y yo me puse a pensar y yo dije, claro, obvio. Lo que pasa es que en una perspectiva adultocéntrica, lo que los niños hacen para nosotros no son tomas de decisiones. Y como finalmente nosotros imponemos nuestra autoridad desde una perspectiva adultocéntrica, entonces borramos lo que ellos hacen. Pero yo me pongo a pensar, cuando uno tiene un niño de 1 año y uno tiene unos libros en la mano y uno le va a leer un libro y el niño se lo bota a uno y coge otro y ese sí lo abre y se lo entrega a uno. Y uno dice, bueno, no está efectivamente haciéndolo, realizando, tomando una decisión, es decir, tomando autónomamente una decisión sobre un proceso, o el niño, o los niños que deciden que sí se comen de lo que les dan en el almuerzo y lo que no comen. Y hay unos trabajos muy bellos sobre la cooperación y la colaboración. Y dice Tomasello que lo más propio de lo humano es colaborar. Y el trabajo, o uno de los trabajos que él desarrolló, fue demostrar cómo desde los 5 o 6 meses, los niños tienen una tendencia a la colaboración con las actividades que desarrollan otras personas. Y esto en el juego se ve de una manera absolutamente impresionante, como bien lo expresaban tanto Toya como tú, Joana, en los trabajos que realiza Cami. Entonces, como volver a recuperar esa idea de que el niño sí es capaz, que el niño sí toma decisiones, que los niños colectivamente construyen y no solo construyen el saber, sino la vida de relación y la forma de estar en la sociedad. Y termino porque ya me hice muy largo con la conversación sobre las diferencias entre el constructivismo y el construccionismo. Claro, hay unas diferencias entre el constructivismo y el construccionismo, pero hay un pedacito en el que yo matizaría, y es que recuerdo a Carlos Eduardo Vasco cuando nos decía, la gente dice que hay conductistas y constructivistas. Y entonces todo el que hace las cosas como distintas a como yo las hago son conductistas. Y los que la hacen como yo son los constructivistas, como que dice entre buenos y malos, ¿no? Más o menos sería la idea. Y cuando uno se mete, por ejemplo, en las perspectivas conductuales, uno
no son una unidad. Son muchos conductismos, son muchas expresiones del conductismo, algunas más parecidas a aquella que a nosotros no nos parece tan chévere como las que uno puede ver en algunos de los cuadros comparativos, y otras que son más parecidas a lo que uno dice, pero estos manes son más parecidos al otro lado que a este. Y eso mismo pasa con el constructivismo, no hay un constructivismo, hay múltiples constructivismos. Y me parece que aunque no es lo mismo el construccionismo social que el constructivismo cognitivo, por llamarlo de Claro, alguna manera, no son lo mismo, pero sí uno encuentra unas mayores similitudes, cercanías. cercanías Mm, entre un constructivismo vygotsquiano Vygotsky, Con el que le sociocultural. apuesta, por ejemplo, no al sujeto allá aislado, solipsista, en el que radica el conocimiento, sino que hoy, por ejemplo, se habla de la cognición situada, de la cognición ujú, distribuida y de cómo el conocimiento solo se puede dar en el encuentro entre ellos. Pero sí es muy claro en la apuesta del construccionismo social, una apuesta por una unidad de análisis que es la es relación, la no relación. el Ujú, individuo. exacto. Y unas conceptos fundamentales como son el lenguaje, por ejemplo, el Mm, lenguaje como medio como elemento performativo. fundamental performativo, exacto. Exacto. Entonces me parece muy interesante y solo matizaría ese punto Ujú, de ver que hay múltiples expresiones y que unas podrán estar más cercanas y otras más alejadas al ujú. construccionismo, siendo ambos diferentes y con propósitos que luego se van a Distintos, juntar, ¿sabes? pero que Ujú, en la práctica pues tienen una intencionalidad diferente. Bueno, ujú. qué pena que me extendí. Súper, No, Esteban. Muchas gracias por tus sin aportes tan pena, valiosos. sin pena, sin pena No, por pues para eso nos enseñarnos. juntamos. Menos mal que es Aprendemos. sin pena, que no vaya a ser lo otro. Sí, exacto. Si alguien más quiere participar, hacer sus comentarios, preguntas. Quizás yo quisiera hacer como un comentario general. Eh, Como que la vida me dio la oportunidad durante muchos años de poder trabajar con Cami, investigar con ella, escribir con ella y aprender de ella fundamentalmente. Y me sigue como impactando mucho volver a este planteamiento originario de Gergen. Y recordaba yo que varias como cosas de la vida de Cami que son interesantes, ¿no? Cami escuchó de Gergen y ella se enamoró de Gergen y se enamoró de esa teoría de una manera muy curiosa. Cami estudiaba en los Andes con Rosita Jaramillo, ella se acerca a esta teoría y ella hace una opción vital, es una opción que le atraviesa todas, no solo el pensamiento, sino la vida, sus decisiones y todo, ¿no? Yo me acuerdo que ella empieza a hacer lo más cercano a lo que ella creía que era el construccionismo en términos de terapia, una maestría en la Javeriana, que era en terapia sistémica. Y ella estudia su maestría y todo, pero ella sigue leyendo es a Gergen, ¿no? Y Gergen no es un terapeuta sistémico, ¿no? Cuando Cami acaba su maestría, ella como era hiper recontra juiciosa, entonces pues le fue hiper bien y entonces en los grados el rector anunció en un reguero de gente, eh, hay una persona que este año se ha ganado la beca, ¿cómo se llama? Javeriana, la mujer, yo no sé qué. Bueno, le dieron la condecoración máxima de la Javeriana y le dicen, como lo más interesante de la beca, era del reconocimiento, era que la becaban al 100% en cualquier doctorado de la Javeriana. Y entonces nosotros salimos muy orgullosos de ese teatro.
Y le decimos a Carmen, ay, qué chévere, qué oportunidad tan bonita. Y como, ¿qué te suena de la Javeriana? Y nos mira y dice, yo no quiero estudiar en la Javeriana, yo quiero estudiar con Gergen. Yo quiero irme a estudiar con Gergen. Dice, yo sé, bueno, darse uno el lujo de, ¿cómo se llama? De desechar pues una beca completa, pero era tal su amor por esos planteamientos que yo decía, pues sí, entiendo por qué. Y hubo unas anécdotas que me parecen interesantes, es que cuando Cami se vaya a su primer encuentro con Gergen, Gergen la invita a su casa y le pide que se quede allá con él y su esposa. Y entonces conversan mucho y uno de los días Gergen eh, la lleva a su biblioteca y le dice, Cami, escoge lo que quieres, escoge un libro, yo te lo regalo. Y Cami empezó a mirar y de golpe coge un libro y Gergen dice, no puede ser, de ese libro no existe sino una copia, que es esa copia. Y es el primer libro que yo escribí, o yo no sé qué le dice. Y entonces Cam dice, no, Gergen, qué pena, tranquilo, ahí le dejo su libro, no se preocupe, deme otro, deme cualquiera, del que tenga varias copias. Y él le dijo, no, yo quiero que lo tengas tú. Y le escribió una cosa muy linda en la portada diciéndole, hasta aquí llego yo, ahora tu responsabilidad es expandir esta teoría. Entonces, eso es una cosa que es impresionante como marcó acá. Esa vaina la marcó impresionante y ella siguió haciendo su doctorado con una cosa, con una mística que fue realmente impresionante, y eso la hizo volverse la dura de la teoría, la investigadora, ¿cómo se llama esa cosa? Ya más reconocida por mi ciencia, lo que sea, en el campo, porque yo siento que ella se ancló con eso. Y una cosa que pasa ahí que es muy interesante es que ella está allá en el taller con Gergen y de golpe hacen unos grupos y a ella la asignan a un grupo X. Y el grupo que a ella le tocó era un grupo que iba a trabajar la deconstrucción del cáncer como algo que podía acabar con tu vida. Y fue una cosa, yo me acuerdo que cuando Cami llegó y me contaba, me decía eso, qué maravilla poder uno llegar a tener cáncer y saber que a pesar de que uno se muera, no pierde la vida, ¿no? Y yo la miraba así como aterrada, y yo sí, porque está hablando de cáncer, Cami, ay, no hable de cáncer, no quiero hablar de eso, ta. Al año siguiente tenía Cami un cáncer, ¿no? Y yo siento que esa teoría, esa postura del construccionismo hizo que Cami fuera capaz de tolerar 3 cánceres sin salirse nunca de la ropa, sin volverse amargada, sin volverse deprimida, depresiva, sin volverse agresiva. Impresionante, ¿no? Entonces, como que esos testimonios de una vida que adopta una postura construccionista en la vida y ver lo que eso produjo en una mujer como Cami, a mí me hace como, pues me hace como acercarme muchísimo a esa teoría, porque siento que fue una teoría, ¿cómo se dirá? Pues como que toca la vida profundamente por dentro, ¿no? En una de las conferencias a la que tuve la oportunidad de ir con Cami, fuimos a Praga. Había una conferencia de construccionismo allá, y allá conocí a Gergen. Entonces Gergen quiso conocerme también, muy bello, y nos fuimos una tarde a tomar vino. Y digo yo, es como de las charlas más enriquecedoras que yo he tenido en mi vida. Fue esa tarde junto a ese hombre. Gergen realmente es un tipo impresionante, impresionante. Y sí creo que eso que él construyó y que sigue construyendo, porque el tipo produce y produce y escribe y escribe y escribe a la lata, es algo a lo que vale la pena gastarle tiempo en la vida, ¿no? A comprender a fondo y a tratar uno de ver eso cómo atraviesa las prácticas que uno hace. Entonces, en términos de las metodologías, yo siento que eso de contacto con Carmen, con Cami,
a mí me transformó cosas muy grandes. Por ejemplo, en los procesos investigativos, para mí el lenguaje siempre ha sido muy importante, ¿no? Pero yo siempre trabajaba el lenguaje más como un lenguaje representativo, representacional, como el lenguaje que simboliza la vida, que simboliza los mundos, ¿no? Así todo bonito, el mundo físico y el social, el simbólico, todo lo que sea, pero es como la representación del mundo, ¿no? Y entonces yo tenía una conferencia y yo afirmaba eso y Cami toda linda me decía, mami, ¿te puedo decir algo? Yo sí, claro. Yo creo que tu concepto del lenguaje está restringido, que a mí me parece que tú deberías leerte algo de Gergen. Y me puso a leer lo del lenguaje en Gergen y hay que tuki tuki. Claro, ahí aprendí a entender el lenguaje performativo, el lenguaje generativo, y se cambió todo mi discurso y se cambiaron todas mis prácticas de investigación. Pero yo sí siento que eso es muy interesante. O sea, eso tiene unas vainas muy, muy interesantes que vale la pena uno como permitir que le permeen sus maneras de construir el conocimiento, sus maneras de pensar, sus maneras de actuar, ¿no? Sus maneras de comunicarse. Y eso pues atraviesa todo lo que uno hace en la investigación social y en la vida misma, ¿no? Porque yo sí creo que cuando uno dice que uno se vuelve investigador, pues no es que uno deja la vida a un lado y a la otra es investigador, sino que yo siento que uno se vuelve un ser humano que cree en estar siempre pendiente de lo que pasa en la vida, en no perder nunca su capacidad de asombro, en tratar de que el mundo lo toque, de que el dolor del otro le duela, pues es que eso es lo que quiere decir ser investigador a mi juicio, ¿no? Y me parece que esta perspectiva pues le enseña a uno al 100 cómo realmente permitir que esa dimensión le atraviese a uno como la vida, ¿no? Como las formas de actuar. Entonces sí, aprecio mucho yo a lo que nos has planteado en la sesión pasada y en esta, porque me encanta como reconocerme en una postura en la que veo que es una postura que genera cosas buenas en la vida, cosas maravillosas. Muchas gracias, Toyi. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, yo, Beatri, adelante. bueno, ante todo, pues gracias a Joana y lo que Toyita nos comparte de Cami desde su experiencia, ¿no? De investigación con base en esta teoría tan interesante del construccionismo social de Wittgenstein, en la que pues apenas estamos adentrándonos. Generalmente se lee la teoría, pero solo se puede entender desde esa experiencia viva de Cami con las niñeces. Entonces, yo desde que recibí el libro y bueno, leyendo apartes y lo que nos indicaron, escuchándote, Joana, que lo haces pues de manera muy didáctica y clara, que nos permite comprender, pensaba entonces en la gran tarea que tenemos en nuestra investigación de la curaduría, como esa gran responsabilidad que tenemos de cuidar el sentido del pensamiento de Cami, de su circulación y demás. Aquí pues yo en mis notas tengo entonces este principio tan importante como el de la reflexividad, que, que es constitutivo precisamente de este proceso de la curaduría. Y me gusta mucho con la claridad que Joana nos plantea de transitar, de pasar de ese modelo extractivista a
a esta perspectiva relacional que me ha emocionado durante el último año, 2 últimos años, desde diferentes autores también. Y pensaba entonces cómo vamos a hacer este mapa de sentidos la semana pasada, y ahora ya tenemos unas categorías que le van dando sentido al mapa que nosotros pretendemos construir en este primer momento. Por supuesto que hay que leer nosotros, quienes estamos en este curso, seminario, pues rico adentrarnos en la obra, leerla de Cami, pues para poder seguir emocionándonos pues con su pensamiento. Me parece absolutamente bello el personaje que nos plantea Toyita de Don Violenzo, simbólico, muy simbólico, el uso de los títeres, de verdad que es completamente extraordinario, muy creativo para ese horizonte de la transformación y, en fin, otras más categorías pues que hay que revisar juiciosamente pues en nuestros apuntes y en la presentación de Joana, pero que al final vamos a converger a una categoría también que el año pasado buscaba, como es la paz generativa. Entonces, no, nada, de verdad que súper interesante, y agradecer de verdad este espacio, Héctor Fabio, Toya, Joana y compañeros. Gracias, Beatriz. Yo quisiera como decir dos cositas. La primera es que de lo que venimos conversando, en el chat les dejé un videíto corto, dura 30 minutos si no estoy mal, donde Gergen hace una aproximación muy pedagógica a los principios y como a la parte de fundamentación del construccionismo, pero en la práctica, o sea, cómo él lo entiende y cómo se aplica. Entonces se los recomiendo porque es muy chévere, es un video súper corto y realmente muy pedagógico. Ojalá lo puedan como ver para que este primer ejercicio de conversación que hicimos alrededor de como de ese núcleo de fundamentación podamos como seguirlo apropiando. Lo otro Perfecto. sobre eso, reiterar que tanto Gergen como Cami siempre han manifestado y de manera muy clara y contundente que el construccionismo social es una forma de ser y de estar en el mundo. Es ante todo una praxis. No, Gergen Teoría. no habla del construccionismo como una teoría. Entonces creo que eso también es un llamado muy significativo a la potencia que tiene esta perspectiva para transformar nuestras vidas, transformar nuestras relaciones y co-construir en esas relaciones. Y lo segundo que iba a decir es a partir del comentario de Beatriz, para que todos y todas pues tengamos como esa claridad. La idea es que este primer mes, o sea, este primer eje del seminario sea para trabajar alrededor de los planteamientos fundamentales y como de Perfecto. de esas perspectivas que fundamentan el construccionismo, para que a partir del segundo mes, o sea, el segundo, tercer y cuarto mes, trabajemos ya directamente Los con textos de Kant. textos de cambio, con las categorías, más bien las triadas que armamos para aproximarnos ya a cómo Cami usó el construccionismo para apalancar y fomentar, fortalecer su pensamiento y su acción investigativa y pedagógica. Perfecto, sí. Yo pensaría que ya casi debemos cerrar porque debemos terminar a las 7 en Una puntillas. cosa Sí, corta, dale, Ospin. acá. Yo creo ya como digamos, como algo que para mí, digamos, recoge y que pues lo pongo ahí sobre la mesa para luego seguir avanzando. Pienso que, digamos,
tanto en lo ontológico, que hace relación con el ser, como en lo epistemológico, que hace relación, tiene relación con el conocimiento, como en lo metodológico, el construccionismo plantea en esos tres aspectos íntimamente relacionados, lo relacional, lo transformador, el lenguaje y lo histórico. Esa es como lo que quería como recoger en lo que logro yo, digamos, como ir como elaborando un poco. Ujú. Súper, Sí, muchas gracias, muy Fabio. correcto. Y ahorita, no sé si quieres decir algo de cómo sigue la tercera sesión. Si Sí, tienes algo en mente entonces, o si nos mandas luego. claro, entonces para la tercera sesión vamos a complementar, vamos a trabajar lo de la teoría generativa que ya leímos, ¿cierto? Que es lo que veníamos leyendo, y vamos a juntar ese capítulo de la teoría generativa y lo vamos a profundizar con un capítulo que yo creo que mañana en la tarde les mando sobre el yo La guía. saturado. Sí, Perfecto. les mando el texto que vamos a leer del yo saturado, que es un texto muy bueno también de Gergen, donde nos ayuda a entender mejor cómo se entiende la construcción del sujeto en la perspectiva del construccionismo social, para que eso nos ayude a entender, claro, cuál era la visión de Cami, por ejemplo, de los niños y de las niñas en esa construcción, de su subjetividad y de su identidad como integrantes de una comunidad, de una familia, de una escuela, etcétera. Es un texto muy bonito y Ujú. fácil de leer, y que la idea es que lo podamos poner en diálogo con el capítulo que ya leímos del construccionismo social de Gerke. Entonces Perfecto. mañana yo les enviaría el texto y les digo en qué páginas nos vamos a concentrar. Tan lindo. Joan, muchas gracias. Realmente no tenemos cómo agradecerte porque Con te mucho lo has gusto. tomado súper en serio y lo estás haciendo de una manera muy, muy bonita y muy, muy pedagógica y muy espectacular. Muchas Muchas gracias porque gracias a sé que ustedes. tienes toda la vida encima y sin embargo estás haciendo este gran esfuerzo que nunca tendremos como agradecerte. Con Muchas mucho gracias. cariño y con muchísimo gusto. Tan bonito. Bueno, amores, entonces nada, nos veremos en el derby el próximo martes a la misma hora y entonces trabajaremos en el nuevo texto que nos proponga Joa para seguir avanzando 2 sesiones más antes de pasar al segundo eje. Bueno, Así es. Un Muy bien, abracito. buenas gracias, noches, que Joana. estén bien, Saludos a que todos. estén bien, Gracias, muchas Joana. gracias. Buenas noches. Chao, amores, chao, chao. Beso, Chao, Estivita.